Buenas tardes, que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos en esta tarde. Hoy estamos nuevamente en este subprograma, La necesidad de un profeta. Nuevamente nos acompaña, como siempre, nuestro pastor, el hermano Mervi Carrasco, para responder en el día de hoy, 26 de noviembre del año 2022, preguntas inquietantes, preguntas que son de edificación para el alma. Amén. Amén. Entonces, en esta tarde nosotros vamos a estar respondiendo ciertas preguntas que son de edificación, y aparte de eso las tenemos ya escritas, pero antes de eso vamos a darle pase a nuestro pastor para que él nos dé inicio al programa. Amén. Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Tenemos de regreso nuevamente al hermano Jesús Valera en el programa, y bueno, que sea Dios con cada uno de nosotros y que sea nos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ayudar al pueblo de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Y hoy en día, actualmente vemos, como lo habíamos anunciado, de hecho, no hablamos de la reunión de pastores que se tuvo. Sí, es verdad, el día de hoy tuvimos una reunión de pastores, tuvo el hermano Livington Jiménez, que es un maestro que lleva la enseñanza, ¿no? En lo físico, porque sabemos que el maestro en lo espiritual es el Espíritu Santo. Amén. Y es el maestro por dentro. Tuvimos al hermano Jesús Camacaro, el hermano Alicia Camacaro, el hermano Lozada, el hermano Juan José, el hermano bueno, y el hermano Livington, que era el hermano Jesús Alberto Valera, mi persona, el hermano Isaac, el hermano Juan José, y bueno, se tocaron, como dice el profeta, por eso se llama la necesidad de un profeta. En las reuniones de pastores se tocan cosas profundas. Amén. Cosas profundas, y para eso la reunión de pastores, para hablar de la fe de corona, del séptimo sello, de la edad de la odisea, de lo que se está viviendo en la actualidad, como tenemos un mensaje del capítulo de un varón perfecto, para eso también son las reuniones de pastores, para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo, a tocar fondo espiritual, tocar la piedra de corona, pues aquí tocando fondo espiritual es tocar la piedra de corona, tocar el séptimo sello, ¿entiendes? Es tocar el fondo espiritualmente. Vamos a preguntas profundas, y cada pastor aprende de cada pastor trae su testimonio de su iglesia, y cada pastor aprendemos uno del otro, como dice el Señor en el Salmo 130, cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, como el buen óleo sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el cuello de su espíritu, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que cuando nos reunimos, como dice la palabra en Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo. Y ahí envía Dios bendición. Es un pueblo, una manada pequeña, un pueblo pequeño, no es una reunión de pastores a lo grande, ¿no? Si faltaron hermanos por las circunstancias, pero bueno, el pueblo del Señor es un pueblo pequeño. Amén. Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Y entre más se va llegando a la pie de corona, las iglesias, la reunión de pastores se van haciendo más pequeñas. Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos los escalones, hermano, la dice que va a ser como la punta de una aguja, para cada día va quedando más finito, que eso es la novia del Señor Jesucristo. Amén. Cabe destacar también que esto no es improvisado, ni mucho menos una monotonía, porque la reunión de pastores es mensual, y es donde por lo general es en Tijuana, y cada hermano pastor hace su mayor esfuerzo. Elogiamos el esfuerzo que ellos hacen para poder estar acá, que hoy, como bien lo decía, 26 de noviembre del año 2022, tocó la reunión acá en El Danto, sector El Danto, en la congregación Tabernáculo Soy El Danto. Y aparte, como le decía, elogiar a estos hermanos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el hermano Livington viene de la congregación de Cabima, el hermano Jesús Camacaro viene de la congregación de Tijuana, el hermano Alexis Camacaro viene de la congregación de La Victoria, el hermano Juan José viene de la congregación de Bachaquero, y faltaron otros hermanos, por ejemplo, de Punta Iguana. En la reunión pasada también nos acompañaron hermanos de Maracaibo, y eso aparte, y el hermano Néstor Duarte, y eso nos da a entender de que esta es la multiforme
enorme gracia de Dios que nos ayuda, porque aquí no estamos como una secta tratando de traer algo anónimo o algo escondido como los Illuminati, sino que nosotros estamos predicando la palabra revelada de la hora. ¿Por qué? Porque hoy en día hay bastantes ismos, hay bastantes desviaciones. Entonces, de hecho, yo creo que este programa recalca mucho, porque si es la necesidad de un profeta, es para contrarrestar todas y cada una de estas doctrinas que están en contra de la palabra de Dios. Todo aquel que predique en contra del mensaje y de la palabra es anticristo, antipalabra o antimensaje. Y bien, hoy en día vemos todo eso. Y de hecho, la pregunta yo creo que no es algo por mera deducción o algo en particular tuyo. Yo creo que es algo que usted saca directamente de la Biblia y del mensaje. Eso es correcto, por eso que Pablo, el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero, le da de Efesios. Él dice que edificaba, en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo el Señor Jesucristo. Entonces, Dios le envió a Israel, Dios le envió profetas, siempre Dios le envió profetas al pueblo de Israel, y lo oían aquellos nada más que estaban predestinados para esos mensajes del profeta Elías, Jeremías, Amós, Moisés, y etcétera, etcétera. Y así pues Daniel, ¿entiendes? Todos estos ellos fueron profetas, un mensaje para el pueblo de Israel, y el pueblo siempre la mayoría de veces lo rechazaba. En la actualidad también a nosotros los gentiles Dios ha enviado 7 mensajeros, de los cuales 2 fueron profetas, que fue el apóstol Pablo y el hermano William Mario Branham. Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ellos fueron reformadores, no vinieron con la luz, con la plenitud de luz que trajo el apóstol Pablo y que trajo el hermano William Mario Branham. ¿Entiendes? Entonces en Apocalipsis 7 vemos las 4 unciones de que Dios ha traído a la escena en el tiempo presente, ¿verdad? La primera edad, el hermano Branham habla ahí en los libros de los sellos, dice que la unción de león la tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Y la unción del sacrificio del buey fue Colombo, la edad del oscurantismo, y la tercera unción, el hombre con la bestia con con rostro de hombre, fue Martín Lutero. Y la unción que se está viviendo ahorita, la cuarta unción, es la unción del águila polar. Amén. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el águila come cosas vivas, como dice en Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, la coyuntura, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces el águila come cosas vivas, no cosas muertas. Entonces el mensaje que Dios ha traído en cada una de las edades específica, ¿verdad? La unción de cada uno, por eso se requiere la necesidad de un profeta, y el profeta viene cuando, el profeta no viene a la escena cuando las cosas están bien, el profeta viene a la escena cuando las cosas están mal. Dios siempre le enviaba al pueblo, a Israel le enviaba un profeta cuando Israel se desviaba, se salía de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Actualmente también Dios al pueblo gentil ha enviado 7 mensajeros a su debido tiempo. Siempre le recordamos que la edad de Efesios comienza en el 53, termina en el 170. Un tiempo de edades, tiempos de edades. La edad de Mirna, 170 al 312, el mensajero fue Elías. La primera edad del mensajero fue el apóstol Pablo. La tercera edad, la edad de Pérgamo, empieza en el 312 y termina en el 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Sardi, 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero, Martín Lutero. La edad de Filadelfia, 1750 a 1906. La edad de la Odisea, 1906 a 1963. Ahora muchos hermanos deducen porque dicen, pero es que el mensaje, las 7 edades, el hermano Branham llega hasta 1906. Pero se nos olvida que el mismo hermano Branham dice que cada mensajero viene al final de la edad. ¿Entiendes? Todo mensajero viene al final de la edad. En la página 117 de los sellos, el hermano Branham dice que cada mensajero viene al final de la edad. Pablo al final de la edad, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Branham vino al final de la edad de la Odisea, ¿entiendes? Porque la edad de la Odisea comienza en 1906, todavía el hermano Branham en lo físico no había nacido, ¿entiendes? Todavía el mensajero terrenal no estaba en la escena, nace en 1906, ¿entiendes? Entonces el mensajero todavía para la edad de la Odisea viene al final de la edad de la Odisea, cuando la edad de la Odisea está terminando espiritualmente. Son ciclos espirituales, lo que llamó el profeta, ¿entiendes?
son edades de tiempo, de tiempo, cada uno tuvo su tiempo, entonces las edades de tiempo terminan, porque ¿quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? Las edades de tiempo, fueron edades de tiempo, por eso le puso fecha a cada una de las edades, no el hermano Ra, el mismo Dios le puso la fecha a cada una, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con él? Que después de la Odisea, ¿dónde quedamos? No quedamos en el limbo, ¿entiendes? Entra el ser eterno, entra primera de Tesalonicenses 4:16, son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿entiendes? Estamos en la voz de aclamación, como siempre hemos dicho, ¿Quién dijo que el tiempo cesó? Apocalipsis 16, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entra el ser eterno con 3 etapas, entra 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Cada mensajero trae un mensaje singular, Dios se lo revela a cada uno de los mensajeros, y Dios dice las edades. De Apocalipsis capítulo 2, las 7 estrellas, perdón, ¿verdad? Las 7 estrellas son los 7 mensajeros, son simbolismos. Siempre recordamos que Apocalipsis es un libro simbólico, siempre recordamos que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas 3 lecturas tiene que haber una intervención del Espíritu Santo, porque aquí el maestro no es el hombre es el instrumento, el hombre es como el vaso, pero ¿quién te quita la sed? El agua. El hombre es como el plato, pero ¿quién te quita el hambre? La comida, ¿entiendes? Por eso el Señor dice en San Juan 6:48, dijo: yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. En San Juan 6:51 dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Nuestros padres comieron el maná y están muertos. Físicamente el pueblo de Israel allá estaba muerto espiritualmente, físicamente estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Ahora, con referente a lo que está hablando, que me parece muy importante, creo que meter esta pregunta acá, y creo que vale mucho, porque estamos hablando de Apocalipsis, ¿no? Correcto. Que es un libro de símbolos. Correcto. Y bueno, para nadie es un secreto que nosotros estamos empezando este programa. De hecho, este programa es joven, porque está empezando desde hace unos meses. Sí, correcto. Y bueno, había muchas cosas por las cuales nosotros tendríamos que corregir, pero vamos poco a poco. Lo importante es que esto sea de edificación para el pueblo de Dios. Agregando a esto, sí hay muchas preguntas, las cuales han hecho cuando a las redes sociales, y hay una pregunta muy buena, la cual me la hicieron, y yo investigué para saber a qué llegaba todo esto. Por ejemplo, un hermano creyente del mensaje me dice que pensaba de los hermanos que creen que Cacufín es el profeta de Dios, porque ellos no ponen a William Branham como el mensajero de la edad de Eloísa, sino que ponen a William Seymour. Entonces, considera que hay una desviación ahí, porque si son 7 edades, son 7 mensajeros. Correcto, citamos Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles a las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ya nosotros sabemos que las 7 estrellas son 7 ángeles terrenales, que allá eran figuras, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces, la Biblia específicamente te dice: son 7 edades, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7, siempre Dios habla de 7, ¿no? Pero hablando aquí de William Seymour, ¿verdad? Él no fue ni reformador ni mensajero, ¿no? Un hombre que Dios lo usó para vivir una etapa en su momento, pero no entra vindicado como los 7 mensajeros. No entra, cuando hablamos de vindicado, pues fue vindicado por el apóstol Pablo, Elineo, Martín, Colombo, Lutero, Güey y el hermano Branham. Es que se puede llegar a la conclusión de que es una revelación propia, porque no es algo que se puede inyectar en el mensaje. Si el mensaje no lo dice, ¿cómo podríamos complementar con estos dichos que se están diciendo actualmente? Porque no cuadran. De hecho, no hay un cuadro perfecto ni por la Biblia ni por el mensaje. Correcto, porque cuando hablamos de vindicación eran 7 mensajeros vindicados, que vinieron más hombres, que salieron hombres. Como siempre hemos dicho, siempre el mensajero tiene un mensaje singular, lo predica el ministerio quíntuple. Efesios 4:11, Dios constituye unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros y a otros pastores, ¿verdad? El ministerio quíntuple lo predica, pasa a ser plural, un mensaje diferido para el pueblo. Pero no son vindicados, y por lo menos Félix Cocuno, en verdad no hay
base bíblica, ¿no? Para que entre un octavo mensajero terrenal. Siempre lo hemos recalcado que son 7 edades, 7 sellos, 7 copas, 7 mensajeros, 7 cartas. ¿Ves? Cada uno de los mensajeros se refería a una carta ya hacia menor, ¿ves? Una figura, ¿ves? Cuando estaba en una realidad no físico, no, pero era de las edades futuras que habían de venir, ¿entiendes? Que Dios iba a traer a la escena, que ya no están aquí en simbolismo, ya no están ahí en el libro, ya esas cartas, ¿verdad? Ya la piedra de corona no puede estar ahí, la piedra de corona es el Señor Jesucristo. Hechos 4:11 dice Dios, dice, esta es la piedra reprobada por vosotros, unificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto, pero ya eso no puede estar ahí en la geografía, en la imagen, puede estar ahí, ya esa foto tenemos que irnos a Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, ya la piedra de corona no puede estar ahí figurada, ya tiene que estar en mi corazón. Porque si Cristo vive en mí, Cristo es la piedra de corona tiene que estar en mi corazón. Proverbio 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, Proverbio 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. ¿Cuáles son esos caminos? La Iglesia Católica, la Metodista, la Bautista, Pentecostal, Luz del Mundo, Nazaret. 3.000 caminos, imagínate, pero son caminos de muerte. Y a la gente le parecen caminos de vida, pero la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo deja las iglesias, ¿verdad? Esa iglesia ya no son las puertas del cielo, son las puertas del infierno. Entonces, bueno, calza la siguiente pregunta con referente a lo mismo que está diciendo, porque de hecho en la reunión que se realizó al mediodía, como hemos dicho en la mañana, el hermano Livington preguntaba dónde está la piedra de corona. Y de hecho nosotros, por la revelación que tenemos concerniente al mensaje de la hora, sabemos que la piedra de corona ya bajó, que de hecho esa es la pregunta que se tiene aquí estipulado. ¿Dónde tiene que estar la piedra de corona hoy? Ahora, esa es una pregunta profunda, porque no es cualquier pregunta, ya que hay diferentes interpretaciones dentro del mismo mensaje. Si la piedra de corona no ha bajado, eso significa que el Espíritu Santo no está con la novia. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? La piedra de corona es volvemos. Entonces, la piedra de corona, ¿verdad? Hecho 4:11, la piedra de corona es el Señor Jesucristo. Dice la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿verdad? Cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Ya la piedra de corona no está ahí en el geográfico, ¿verdad? Ni está aquí en la fotografía. Eso fueron simbolismos, eso fueron sombras. La piedra de corona hoy tiene que estar en nuestro corazón, ¿correcto? Descender, Apocalipsis 10:1 dice, y vi descender del cielo un ángel fuerte. Descender es bajar. Si el Señor bajó, ¿verdad? Y allá en Israel, era físicamente, ¿ves? Baja lo físico. Yo soy el pan vivo, dijo él. Pero aquí se repite la historia, porque aquí también el Señor baja, pero él no baja ya en lo físico, baja en la forma espiritual. Allá dijo, yo soy el pan vivo, y aquí dice, Apocalipsis 10:1 dice, y vi descender del cielo un ángel fuerte, con un librito en sus manos, ¿verdad? El librito aquí es un simbolismo, porque no es un libro que el Señor va a traer abierto, no es un simbolismo. Entonces, ¿dónde está la piedra de corona hoy? ¿Qué es la piedra de corona? Muchos hermanos se asustan y se nos olvidan que el hermano Laja dice que el diablo es un espantapájaros. O sea, muchos le tienen miedo a la piedra de corona porque dicen que es William Soto Santiago, que es Félix Cocú, que es José Braja, que es un tal Museo de Perú y todos los que salen ahí. Pero en realidad la piedra de corona es Jesucristo, ¿entiendes? Y no solamente tenemos el Salmo 118, verso 22, dice que la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Siempre la piedra en lo físico para la pirámide de Egipto, la piedra nunca la conseguía, siempre fue rechazada. Ahora en lo espiritual también la piedra es rechazada. La mayoría de los pastores de este mensaje predican hasta amor fraternal. No llegan a la piedra de corona, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es por revelación. Estamos nuevamente, Gálatas 1:11, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es en un hombre. Ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que para que una persona, un individuo, un ministro de este mensaje, ¿verdad?, del quinto ministerio pueda llegar a la piedra de corona, tiene que ser el mismo Dios revelándose. Que de hecho hay un cuadro perfecto ahí en cuanto, por ejemplo, a la piedra de corona,
y a la revelación de los 7 sellos en el año 1963. Por ejemplo, de la mayoría de los pastores creyentes de este mismo mensaje que asumen de una manera deliberada que la piedra de corona no ha bajado todavía, pues cuadraría de una manera secuencial con lo que ellos predican, que la edad de la Odisea no ha concluido. Si la edad de la Odisea no ha concluido, entonces el séptimo sello no ha sido revelado, entonces eso da a entender que la piedra de corona no ha bajado. Sí, sería porque... como la revelación no está en su plenitud en esa área, porque se debería de creer que si el séptimo sello fue revelado, entonces la piedra de corona bajó y hoy la novia está en su plenitud con toda la revelación. Eso es correcto, pues Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, para nosotros entender que todos los misterios fueron revelados, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender. El que no pueda ver que la edad de la Odisea terminó, no va a entender que el séptimo sello no ha sido revelado. No, y literalmente, no, si te pones a ver, Apocalipsis 17 es el talón de Aquiles para aquellos que dicen que todavía no se, que todavía falta para revelar, pero ahí especifica que los días de la voz, ¿cómo lo dice? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, todos los misterios se llegan. Entonces, ahí concluye todo, pues, mira, la revelación está... Sí, porque, y el hermano Oraja lo dice en las edades, en los sellos, él dice que la única manera que nosotros podamos entender a Dios y que le pidamos a Dios es por revelación. ¿Entiendes? Revelación conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído. Porque hay muchas desviaciones hoy. ¿Por qué? Porque primero y principal, cuando se estancan en la edad de la Odisea, no pueden ver que la piedra de corona, porque automáticamente el que está en la Odisea ni le ha sido revelado el séptimo sello, ni puede ver la piedra de corona, porque la piedra de corona, el hermano Oraja dice, la piedra de corona es el séptimo sello. Es más, dice del séptimo sello, el hermano Oraja dice, este séptimo sello también es 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Primera en Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 4:1, dice el hermano Oraja, sube acaso 3 etapas. Apocalipsis 8:1 son 3 etapas, el Señor te siente en 3 etapas. ¿Ves? Siempre el Señor es en justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. El número 3 es perfecto, ¿entiendes? Dios se perfecciona en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 manifestaciones del mismo Dios, no que son 3 dioses, el mismo Dios en 3 manifestaciones. Dios abajo en 3 manifestaciones, ¿entiendes? No estamos como las donaciones en un abrir y cerrar de ojos, no, esa es la última etapa, pero estamos el hermano Oraja en el mensaje Rapto, página 28, él dice la voz de aclamación, un mensaje. Dios trae un mensaje a través de un profeta, por eso que somos un pueblo con percepción profética, porque creemos que Dios ha enviado un profeta. Mateo 10:41 dice, el que recibe profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová la riqueza, no añade riqueza. Entonces, todo es, Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, Apocalipsis es un libro de percepción profética. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el fin. Y es un libro simbólico que solamente Dios lo podía traer. El único que puede abrir el libro es el Cordero, es el Señor Jesucristo, pero era el Señor Jesucristo en un profeta. Volvemos a citar Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Correcto. Entonces, bueno, todo esto sirve como para complementar y aparte para no solamente nosotros nutrirnos de la palabra y de la revelación, sino para aquellos que escuchan este programa, porque es muy importante, ya que cada pregunta tiene su conclusión y tiene su edificación. De hecho, si la novia es el pueblo con percepción profética, percepción de percibir la revelación de la hora, entonces consideramos de una manera clara y precisa que esto nos ayuda a nosotros y ayuda a los que están escuchando estas preguntas que son muy importantes. Ahora, esto todos nosotros lo sabemos. La siguiente pregunta que le voy a hacer, y obviamente que la generación pasada ya lo sabe porque han escudriñado, han investigado, pero quizás la generación presente, cuando se le hace la pregunta, no la responde. Entonces sería interesante que tú la respondieras acá. ¿Y por qué sería esto? ¿Cuáles son los libros que el enemigo más odia y por qué? Bueno, los libros que, eso lo dijo el hermano Oraja en las edades, dice, los libros que el diablo más odia es el libro de Génesis y Apocalipsis, porque ahí es donde se descubre si
siempre lo hemos dicho, lo natural tipifica lo espiritual. Si tú te vas a una película y la ves a mitad, no la vas a entender. Tienes que irte al principio para que la podamos entender. Si leemos un libro y lo leemos a la mitad, no lo vamos a entender. Tenemos que leerlo desde el principio al fin. El Señor sigue en Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, Dios es de Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, ¿por qué el diablo odia el libro de Génesis? Porque la mayoría de las religiones creen que iba a ser como una manzana, ¿no? Y el profeta trae un mensaje, la simiente de la serpiente, y explica que el pecado original no fue que iba a ser como una manzana. Él explica por simbolismo, porque Génesis también es un libro simbólico, ¿no? Y se aplica la palabra simbólico porque algo, si leemos Génesis 2:9, y estaban los dos ángeles. Correcto. Ve, el árbol de la ciencia del bien y el mal que representa al diablo, no para hacer bien, porque vino a hurtar, a matar y a destruir, como dice San Juan 10:10, pero dice el Señor en ese mismo versículo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, el libro de Génesis también es un libro simbólico y es un libro que se puede entender única y exclusivamente por revelación, porque allá vemos en el principio, vemos cómo Caín mata a su hermano Abel. Eran de la misma madre, la mujer también es un simbolismo de la iglesia, podemos ser de la misma iglesia, eran del mismo padre, podemos ser de Dios es el creador de todas las cosas, pero uno era un reprobo y el otro era un hijo de Dios. Por eso que Caín mata a Abel, porque Caín la Biblia lo registra en el primer epístola de San Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno. O sea, la Biblia registra a Caín como hijo del diablo. Entonces muchos hermanos se ofenden y se escandalizan cuando el hermano Abraham predica la simiente de la serpiente y lo explica desde Génesis hasta Apocalipsis, que en este mundo no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero en Génesis 1:11 dice: produzca la hierba, la semilla según su género. Vea, ya venían los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mateo 13:24 dice: hay trigo y hay cizaña. Mateo 25:33 dice: hay ovejas y hay cabrito. Mateo, segunda de Timoteo 2:20 dice: hay vasos de oro y vasos de zorra. Mateo 7:17 dice: hay árboles buenos y árboles malos. O sea que esto es en simbolismo. Dios te está hablando de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, ¿entiendes? Entonces cuando Dios trae el profeta a la escena y explica esto, el mundo religioso se ofende, se escandaliza, porque es un mensaje nuevo, ¿entiendes? Toda la vida hemos escuchado que va a ser como una manzana, que venimos del mono, ¿entiendes? No, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra, los crió. Somos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo teofánico, un cuerpo espíritu, porque en Génesis 2:7 Dios le hace un cuerpo del polvo de la tierra a Adán. ¿Qué come mamá cuando está embarazada? Arroz, caraota, frijol. Somos 70% agua, 30% somos calcio, potasio, hierro, o sea, lo que es la tierra. Son los mismos elementos que todos los elementos que la tierra tiene, la tiene este cuerpo humano. Entonces, el libro que el diablo más odia es Génesis, porque Génesis, dice en Génesis 3 la desobediencia, ¿ves? Entonces, ahora, para profundizar más, ya nosotros debemos saber que el pecado original no se originó aquí en la tierra, se originó en el cielo. Como dice Apocalipsis 12:7, una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón Satanás, y Pedro arraigado y cayó aquí en la tierra. Entonces, el pecado, el diablo peca en desobediencia y en soberbia. No pudo pecar en injuria porque no tenía un cuerpo, ¿entiendes? Entonces peca en desobediencia y en soberbia. Ahora, en Génesis los hermanos nacionales dicen: no, ellos pecaron, pero pecar es una desobedecer, perdón. Ellos dicen: ellos desobedecieron. Sí, ellos desobedecieron, pero desobedecer es una forma de pecar, más no es pecado, ¿entiendes? Entonces el pecado original, por eso que el diablo odia los libros de Génesis y Apocalipsis, porque cuando tú descubres que el pecado original fue sexo, que nosotros somos hijos de Dios, tú descubres al diablo. Y Apocalipsis al fin, pues un libro simbólico, se habla de bestias, se habla de copa, se habla de sellos, se habla de mujer, se habla de la luna, se habla del sol, son figuras, la luna figura de la iglesia, el sol figura de Jesucristo, se habla de la serpiente antigua, que es el diablo, se habla de... es un libro completamente simbólico. Y básicamente ahí es donde lo descubrimos. Bueno, se descubre en el principio, en el capítulo 3, cuando empieza a engañar a la raza humana. Correcto. Y en Apocalipsis, porque es el acusador. Es el fin. Génesis es el semillero, como Génesis significa principio, significa creación,
también significa fe, porque en Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreo 11:4 dice que Dios a Abel le agradó a Dios, porque Dios le dio la revelación a Abel y no a Caín. Y Caín no era un ateo, Caín no era un religioso, Caín era un creyente, ¿entiendes? Entonces Caín mata a su hermano Abel porque era malo, pues desde pequeñito era malo. Y no solamente vemos a Caín no solamente vemos ahí en la parte de Caín y Abel, vemos a Isaac y ¿cómo se llama? A Isaac, el hijo de la promesa, y a Ismael. Ismael nació según la carne, pues seguía a Isaac según la promesa. Vemos a Judas y al Señor Jesucristo, o sea que desde Génesis vienen las dos semillas, ¿verdad? Y en Génesis 24 dice, y serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Entonces el hermano Laja dice en las edades, pensando en las edades, dice que ellos están injertados. Es como él explica ahí la mata de naranja, es la original, dice él, pero esta mata de naranja le injertaron toronja, le injertaron grifú y le injertaron mandarina. Y estas injertos botan todos los años, botan mandarina, botan grifú, botan limón, ¿verdad? Entonces, que así está la Iglesia Católica, así están las denominaciones, están injertadas en el árbol original, porque si nos vemos otra vez a Génesis 2:9, dice que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de vida, que son figuras de Jesucristo. El árbol de vida, figura del primer Adán. El árbol de la vida es Jesucristo. Todo lo que se refiere a la vida es Jesucristo. Yo soy el pan vivo, yo soy el agua viva, o sea, todo lo que es vida es Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, ahí están esos dos árboles, estaban ahí en Génesis, entrelazados, ¿ves? Ambos van juntos, Cristo y el anticristo van juntos. Sí, correcto. Anticristo es todo el anticristo, la cabeza del anticristo sabemos que está en Roma, que es el Papa, no por la revelación que Dios ha traído un profeta, pero después del Papa hay muchos anticristos. Está el anticristo metodista, bautista, los del mundo pentecostal, pues, testigos de Jehová, todos esos son anticristos. Ellos tienen un líder que es un papa también, ¿verdad? Y muchos de este mensaje también son anticristos, porque van en contra de la palabra de Dios y van en contra del mensaje. Anticristo, antipalabra. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 decía que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ahí está. El anticristo y Cristo son tan idénticos que Mateo 24:24 dice, engañarán si fuera posible aún los escogidos. Por el hermano Laja dice, el escogido no puede ser engañado, porque si Dios está en mí, ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. Bueno, más claro que el agua es imposible. Pero, Es de trascendental importancia esa respuesta, porque de aquí a un futuro, pues, no se va a olvidar por eso corriendo esa Satanás otra. Ahora, dentro del mundo, hay una pregunta que me hicieron, que de hecho no la he respondido todavía, pero que sería bueno que la respondiera acá, porque obviamente que esto es por revelación. correcto. Ahora, dentro de la organización, de las organizaciones denominacionales, normalmente se predican temas doctrinales concernientes a lo que está aconteciendo en la actualidad, ya que estamos hablando de Génesis y Apocalipsis, aquí calza el tema, la pregunta. Y normalmente ellos dicen, ¿verdad?, que sí, todos los países del Medio Oriente aparecen en la Biblia, incluso hasta Rusia aparece en la Biblia, que ya nosotros lo sabemos, pero asumen ellos que el único país que no aparece en la Biblia es Estados Unidos. Entonces pregunto de una manera deliberada, ¿aparece Estados Unidos en la Biblia? Claro, el hermano Laja específicamente dice que Estados Unidos aparece en Apocalipsis 13. Él habla de las dos bestias. Correcto. Una es Roma y la otra es Estados Unidos. Muy bien. Entonces ahí está que se diga que no aparezca Estados Unidos porque es un país moderno y que porque los otros países son dinastías por haber durado más de 1000 años, como Rusia, como Irán, como Siria, como Irak, ¿verdad? Y que en la actualidad ellos todavía prosigan con un nombre nuevo, no significa que porque Estados Unidos sea un país nuevo no esté en la Biblia. De hecho, que nosotros sepamos que está en la Biblia es por revelación. Amén, porque Dios trajo un profeta a la escena. Y si Dios no trajo un profeta, nosotros supiera que Estados Unidos aparece en Apocalipsis 13. Y Dios trajo al hermano Laja en los sellos, dice que las dos bestias, Estados Unidos hace pacto con Roma, y los que controlan el WAP 3, ¿verdad?, que son judíos que controlan el dólar,
ellos van a hacer pacto con Roma y Roma termina traicionándolo. Entonces, Dios trae un profeta a la escena para que nosotros sepamos dónde estamos parados, quiénes somos y de dónde venimos. Porque el profeta ve el pasado, el profeta ve el presente y el profeta ve el futuro. Correcto. Son tres cosas que un profeta ve. Entonces, cuando nosotros somos un pueblo con percepción profética, por eso el hermano Branham en la página 7 de la fiesta de las trompetas, párrafo 43, dice: cuando Dios me abrió los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Ve? Y él dice nuevo en la forma de que él pudo entender que él era Malaquías 4:5, que él era Apocalipsis 17, que él era Apocalipsis 3:14, que él era Lucas 17:30, que él era Mateo 17:11. ¿Entiendes? Entonces, cuando él se vio ahí, él entendió el libro nuevo. El libro nuevo podemos nosotros entender también cuando nosotros estamos viendo el séptimo sello, la piedra de corona. Dios está trayendo a mí, nosotros podemos también mirar y decir: ahí está mi nombre, ¿a dónde? En el libro del Cordero. ¿Y quién es el libro del Cordero? Apocalipsis 13:8 dice: y el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y adoraron a la bestia todos aquellos cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Si mi nombre está en el libro, yo me voy a ver en el libro. Si mi nombre no está en el libro, yo no me voy a ver en el libro. Porque la Biblia se me hace un libro nuevo cuando yo puedo entender que yo estoy en la palabra. Correcto. Bueno, muy claro y muy preciso. Que muchos asocian, por ejemplo, Apocalipsis 12 o Apocalipsis 13, perdón, con que la bestia que se habla ahí se refiere al anticristo, al falso profeta. Pero sabemos que es una nación, que fue Estados Unidos. Ahora, bueno, la siguiente pregunta también es buena y concierne también a lo que es al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y en cuanto a los 7 mensajeros, ¿verdad? Si los 7 mensajeros fueron reformadores o los 7 fueron profetas. Dios habla, el hermano Blas explica que Dios habla las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo fue profeta, el apóstol Pablo fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él fue pastor en Efesios, le dice el hermano Blas, fue evangelista porque fue el misionero más grande que vino al mundo. Entonces él tuvo los 5 ministerios. Ahora, él fue profeta vindicado, no estuvo en el 5.º ministerio, un profeta vindicado. Ahora, lo que fue Irineo, Martín, Colombo, Lutero y Wesley, ellos fueron reformadores. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano Braja. ¿Por qué el hermano Braja fue profeta? Porque trajo profecía, ¿entiendes? Y fue el que trajo los 7 sellos, que en la actualidad hay muchos profetas, ¿no? Pero un profeta vindicado que trae lo que va en realidad va a acontecer y trae cosas nuevas conforme a la Biblia, no cosas nuevas fuera de la Biblia, cosas nuevas conforme a la Biblia, ¿entiendes? Eso para eso Dios mismo. Un profeta tiene la ciencia del Señor y la revelación para ver la doctrina completa. Entonces, los bautistas, bueno, como les decía, ¿no? Que de hecho, el que Dios haya enviado un profeta para este tiempo es para traer la restauración de la sana doctrina, porque de hecho los bautistas o la organización bautista, ellos predican, ellos le llaman a su enseñanza la sana doctrina, pero yo sí creo que el mensaje de la hora es la sana doctrina, porque es la plenitud de la revelación de la hora. Ese es correcto, es como lo de los mormones, que ellos dicen los santos de los últimos días. Bueno, ese nombre no es de ellos, ese nombre es de nosotros somos los santos de los últimos días. Entonces es el mensaje, claro, ellos se toman ese nombre, pero ese nombre no es de ellos, ese nombre es de la novia, porque el Señor dice ser santo porque yo soy santo, ¿entiendes? Entonces Hebreo 12:14 sí dice: sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, que de hecho todos los nombres están bien. Claro, la Biblia dice: tiene un hombre que vive pero está muerto. Sí, pero está muerto por lo que se predica detrás de ese nombre. Pero fíjate una cosa, todos los nombres que hay actualmente hoy en la mayoría de las denominaciones, religiones, bautistas, metodistas, pentecostal, son nombres válidos, son nombres buenos. Porque incluso de lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, si habláramos de los testigos de Jehová, somos testigos de Jehová porque somos testigos del Señor Jesucristo. Correcto, nosotros en Hechos 1:8 el Señor dijo: y me seréis testigos. Ahora no somos testigos de una religión, somos testigos de la palabra. Somos testigos de un profeta, porque hemos visto que Dios es un profeta, y un testigo es porque ve, ¿entiendes? Nosotros hemos visto que Dios es un profeta. ¿Y a dónde lo hemos visto? En la palabra, ¿entiendes?
Y Satanás intenta imitar, siempre intenta imitar las cosas de Dios, porque lo que es de Dios es real, es verídico. Por ejemplo, la escrita está claro que para los últimos días Dios enviaría un profeta para restaurar toda la doctrina. Entonces, nada en contra de la religión mormona, pero obviamente que hay tanta verdad ahí que al final una mentira echa a perder todo el asunto. Porque, por ejemplo, nada más con el nombre, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En realidad estamos en los últimos días. Santos sí, santos mismos. Santos que están viviendo la palabra. Y la Iglesia de Jesucristo, por supuesto, hay un pueblo que tiene y el pueblo del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, vamos para la siguiente pregunta. Y el programa cada vez se pone bueno. Nosotros estamos tratando de hacerlo para el Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el día del Señor? ¿El día sábado o el día domingo? Bueno, Dios trajo un profeta vecino y dijo que ni era ni el sábado ni el domingo. En verdad que el día del Señor está en el Espíritu, ¿no? Y yo creo que me está citando ahí, creo que Apocalipsis 1.12, ¿no? Apocalipsis 1.12, uno del día del Señor, 1.10. Lo cierto el caso es que el día del Señor, ¿verdad?, no es el sábado ni es el domingo. El día del Señor es Mateo 11:28. Él dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. O sea, el verdadero descanso ni es sábado ni es domingo. Mientras que una persona no sea sellado, no tenga el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día de la resurrección. O sea, mientras que la persona no esté sellada, no está descansando. Físicamente, los hermanos del séptimo día, pero eso es para Israel. ¿Entiendes? Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que se refiere al día séptimo, el día de descanso, pero ese descanso es para el pueblo de Israel, ¿entiendes? Porque ellos sí pueden guardar ese día porque es una nación. Dios lidia con nosotros los gentiles individualmente y con Israel como nación. 12.000 de cada tribu, Apocalipsis 7. Y 12 por 12, 144. Entonces, ¿por qué dicen los testigos de Jehová que es la novia? Bueno, los testigos de Jehová, yo no sé en qué tribu estarán ellos. Y yo siempre le hago la pregunta y yo le digo: pero si son 144.000 y ustedes son testigos de Jehová, se van a perder mucho, porque imagínense, hay como 20 millones de testigos de Jehová. Entonces los demás se van a perder. Entonces uno le pregunta: ¿de qué tribu es usted? No sabemos, pero si eso es para el pueblo de Israel. O sea, no podemos mezclar lo de Israel. Dios lidia con Israel como nación y con los gentiles individualmente. Dios trajo a nosotros los gentiles 7 mensajeros, 7 edades, 7 cartas, ¿ves? Como el pueblo de Israel. En Romanos 11 Pablo dice: hay un Israel natural, ¿verdad?, y hay un Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual, ahí está el Israel natural, ¿entiendes? Dios también al pueblo, Dios lidia con Israel como nación, a nosotros los gentiles. Dios saca una novia del pueblo gentil. Dios envía 7 mensajeros para sacar una novia perfecta, como dice en Mateo 5:48. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, ¿entiendes? Entonces, sí, eso es algo lógico, porque pues un sábado es un día literal, un domingo es un día literal, pero por ejemplo, ¿cuál es el día del Señor? Bueno, estar en el Señor. Estar en el Señor, y hablando ahorita de lo que está ocurriendo, el hermano Uraja dice ahí, el día del Señor es andar en el Espíritu. O sea, ahorita que se está presentando el Mundial, ¿verdad? Hay mucha gente que anda en el espíritu del Mundial, ¿ves? Y saltan y brincan y tienen emociones, y el hermano Uraja dice que nosotros también tenemos emociones, somos cristianos, saltamos, brincamos, dice, somos seres humanos igual que ellos, y ellos cuando ven que alguien mete un balón en una canasta, ellos brincan, saltan, emoción. Nosotros también tenemos emociones, pero ¿cómo se odia si ven a un fanático del mundial saltando, brincando, nadie dice nada? Pero si ven a un cristiano saltando, brincando, dicen: no, tú estás loco, son locos, son unos fanáticos, son herejía, ¿entienden? Todo eso, ¿viste? Entonces, somos seres humanos. El día del Señor es vivir conforme al mensaje que Dios ha traído, ¿ves? Cada uno de los mensajeros trae un mensaje, será el día del Señor, ¿entiendes? San Juan 14:20 dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Cuál es el día? Hoy es el día, ¿entiendes? Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas. En aquel día, lo ponemos por allá, en aquel día. ¿Cuál es el día? Dijo el Señor: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pronombre personal, yo en vosotros.
O sea que ahí San Juan está diciendo lo mismo que dijo Pablo. Pablo dijo en Gálatas 90, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, y ya que estamos hablando, la verdad, esa fue una pregunta muy buena. Estamos tratando, por ejemplo, más que todo los libros del Génesis y Apocalipsis, porque son libros simbólicos. Entonces, esto me llevaría al Génesis, el capítulo 3, de una pregunta muy buena. Por ejemplo, ya que obviamente si Dios creó a la raza humana, la creó con fines para ser eterno. De hecho, en el libro de Eclesiastés dice la palabra que Dios puso eternidad en el hombre, en el ser humano. Y así debió ser en el principio. Claro, Dios dejó que el propósito de la Biblia corriera para que la palabra se cumpliera en su tiempo. Entonces, me imagino que el ser humano no iba a venir por la vía del sexo, la multiplicación. Tendría que venir de otra forma. Y para venir de otra forma, pues esa era la manera perfecta de Dios o la voluntad perfecta de Dior. ¿Cómo iban a venir los hijos de Dios? Por Es una voluntad permisiva. No, los hijos de Dios no iban a venir por el sexo. El hermano Raja lo explica muy bien, ¿verdad? Y él dice que nosotros íbamos a nacer como nació Jesucristo. Incluso el primer hijo de Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán. El primer hijo dijo el hermano Raja iba a ser Jesucristo. Porque lo mismo católico dicen sin pecado concebido, o sea, el pecado sabemos que es el sexo, ¿no? Ahora, el primer Adán nos entrega la muerte. O 14:1 dice, o el hombre nacido de mujeres corto de día, asqueado, sin sabor. Entonces, Dios nos da libre albedrío, el hombre acepta libre albedrío, Dios le presenta el bien al hombre por todo lo que Dios hizo era bueno. Y Dios le da libre albedrío al hombre en el Edén y él se inclina al mal. Hablando del hombre, aquí la que pecó no fue Adán masculino, fue Adán femenino, fue la parte débil de Adán que peca, ¿verdad? Y nos entrega la muerte, ¿ves? Nos entrega la muerte y todo hombre nacido del primer Adán viene con sentencia de muerte. Citamos Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Citamos Romanos 3:23, dice que todo está dado desconstituido de la gloria de Dios. ¿Ves por qué? Porque nosotros no íbamos a nacer, porque muchos dicen, bueno, deja ahí Génesis 1:28, cuando Dios dijo multiplicar y llenar la tierra, nosotros íbamos a nacer por la palabra. Correcto, porque esto me lleva a la segunda pregunta, a esa primera pregunta, porque muchos leen el Génesis, o mejor dicho, se leen el Génesis, no que hubo una multiplicación, pero si obviamente tendría que ser por el sexo, porque ¿cómo íbamos a hacer por la palabra? Si todavía la profecía no había sido dada, o sea, en aquel entonces, pero nos da a entender, o por así lo da a entender la Biblia, de que tenía que ser por la palabra, porque había que venir a alguien a través de una virgen, y eso nos da a entender que así era que iba a pasar en Génesis capítulo 2. Correcto, nosotros no íbamos a nacer del pecado, ¿no? Y así como María tuvo acto sensual con el hombre, ¿entiendes? Ella, el Espíritu Santo hizo sombra. En Mateo 1:18 dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Dios se creó un cuerpo. En Hebreo 10:5 dice que Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo fue Jesucristo, ¿entiendes? Porque siempre recordamos que Dios como Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, ¿entiendes? Salmo 92 habla clarito de que Dios como Dios no tiene principio, no tiene fin, no nace, no muere, a Dios no lo hizo nadie, él existía ya, ¿entiendes? El único que se le aplica a la palabra eterno es a Dios, ¿entiendes? A Dios, la palabra. Juan 1:1 dice, del principio era el verbo, hermano Braja dice, el verbo significa logo. En el principio era el logo y el logo también significa palabra, ¿no? Y dice, aquel logo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, él habitaba en la eternidad como la palabra, ¿entiendes? No se había apropiado un cuerpo, no se había hecho un cuerpo, porque si no tendríamos que nosotros decir, como dice Carlos Católico, María la Madre de Dios. No, María cargó el cuerpo, María le alquiló el vientre a Dios para que Dios se realizara una célula. Y esa célula no vino de cromosoma, no vino del esperma, no vino nada humano. Fue Dios que se hizo una célula, y esa célula fue el cuerpo santo que Dios se creó, el tabernáculo, porque era una figura, como dice Pablo, los tabernáculos que hizo Salomón, Nehemías, todos ellos eran una figura del verdadero tabernáculo que venía a la tierra. Por eso creo que en San Juan 2, que él dice, ¿verdad? Destruiré
San Juan 2, San Juan 3, dice él, destruiré este templo y en 3 días lo edificaré, hablando de su cuerpo, ¿ves? Templo, porque él vendrá súbitamente Jehová. Malaquías 3:1 dice, vendrá súbitamente Jehová, el Señor, a su templo. ¿Cuál era ese templo? Que el Señor como espíritu venía a morar en Jesucristo. Eso la Biblia dice que Jesucristo estaba reconciliando al mundo. Jesucristo era la unción. Jesucristo estuvo allá. Jesucristo era la roca, dice Pablo en Primera de Corintios 4, ¿verdad? 10:4, Pablo dice que Jesucristo era la roca. Sí, el hecho que se desarrollara todo lo que ocurrió en el Génesis concerniente al diablo o Satanás, Adán y Eva, era para que se desarrollara el drama de la vida, para que corriera todo y para que se cumpliera también la palabra de Dios. Esto nos lleva al siguiente punto, que también va añadido con el primero. Pues el primero entendemos que los hijos de Dios no se iban a multiplicar por el sexo, sino por la palabra. El sexo solamente fue permisivo por Dios hasta por cierto tiempo, porque sabemos que un día, 1000 años para Dios, es solamente un día. Entonces, dada la circunstancia también, por ejemplo, llegándonos al capítulo 3 del Génesis, en cuanto a, por ejemplo, a lo que ocurrió allá, sabemos que no dice explícitamente Adán y la serpiente tuvieron sexo, no se dice así. Entonces, mucha gente cree que nada más fue una desobediencia y hasta ahí llega. Simplemente ya a lo mejor no quisieron profundizar porque todo es cuestión de leer toda la Biblia para uno poder sacar un buen contexto. Correcto. Por ejemplo, que el hermano Branham leyera parte de otros libros es para dar la interpretación exacta del Génesis. Creo que la simiente de la serpiente fue predicada en el año 1953 o 1950, no creo que. De todas maneras, por esos años fue predicado la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, pero en verdad no tengo ahora la fecha específica. La pregunta es esta. Hay hermanos, tanto de la denominación, y lo que atacan más esta doctrina serían los hermanos de los testigos de Jehová y los hermanos pentecostales. Ellos dicen que es una aberración, una abominación y una falsa enseñanza decir que lo que ocurrió en el principio fue un acto sexual, porque simplemente llegan hasta una desobediencia. Pero preguntaríamos nosotros, ¿desobediencia a qué? Esa es la pregunta, desobediencia, porque ellos, como te digo, si vamos a desobediencia, el diablo desobedeció también. Correcto. ¿Ves? Y desobedecer es una forma de pecar, más no es pecado, ¿entiendes? Pero ellos aplican desobediencia y pecado juntos, ¿no? Hay una separación de desobediencia y pecado, ¿entiendes? Si tú vas a castigar, si nosotros tenemos hijos y voy a castigar a mi hijo, tengo que explicarle por qué le voy a castigar, ¿entiendes? Ahora, simbólicamente, en Génesis 2:25, ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en Génesis 3:10 Dios dice, ¿quién te enseñó que andabas desnudo? Has comido. Proverbios 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Salmo 51:5, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado, ¿entiendes? Entonces, tenemos que llevar las palabras, como dijimos, la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero tenemos que llevar las palabras cuando es simbólica, cuando es literal y cuando es poéticamente, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no podemos aplicarle la lógica, es leerla, cuando se toca leer literal, se lee literal, cuando es simbólico, es simbólico. ¿Por qué? Porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tiene mucha simbología, ¿entiendes? Habla de árboles, habla de águila, habla de oveja, de cabrito, habla del cuervo, habla de la paloma, el arque no es el cuervo y la paloma, y así. Entonces el simbolismo, ¿verdad? El arca es un simbolismo de que era Jesucristo también. ¿Ven? El arca verdadera, el que había de venir, ¿verdad? Entonces, el de nosotros es, como te digo, ya cuando uno se va a Job 14:1, o dice el hombre nacido de mujer, pero ¿por qué o dice el hombre nacido de mujer? Porque ya el hombre cuando nace de mujer se sentencia de muerte. Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de estos juicios. Nacer del primer Adán que cayó, ¿verdad? Que vuelvo y te repito, la palabra Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán masculino y Adán femenino. El que peca no es Adán masculino, peca Adán femenino. Entonces, Adán femenino peca, Adán masculino, que es figura del Señor Jesucristo, que es el segundo Adán, como dice en primera de Corintios 15:45, dice que es el segundo Adán. Entonces, el que nacer del primer Adán es muerte.
El primer Adán nos entrega la muerte. ¿Ve? Figura de Jesucristo, porque pecó, ¿quién pecó? Jesucristo, nosotros no. Nosotros la iglesia, ¿verdad? Somos los que pecamos, porque dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que se entregó a la muerte, se hizo maldito, como dice el libro de Gálatas 3:11, 3:12, 3:13, dice que Dios se hizo maldito por nosotros, ¿verdad? Porque todo aquel que colgaba en un madero, él tomó la maldición, él tomó el pecado, como el primer Adán toma el pecado de Adán femenino. ¿Por qué? Porque la amaba. Y Dios toma nuestro pecado, ¿por qué? Porque nos ama, ¿entiendes? Entonces ahí tenemos que entender que tenemos que nacer del segundo Adán, porque nos vino a la vida y vida en abundancia. El primer Adán nos entregó a la muerte. Traemos la imagen en niño. 1 Corintios 15:44 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Del terrenal es Adán, del celestial es Jesucristo. Dice, uno era el primer hombre terrenal, que es Adán, y el segundo hombre, que es Jesucristo, es celestial. Uno viene del cielo y uno está aquí en la tierra. Bueno, en el transcurso de esta hora que nosotros hemos hablado, creo que se han desarrollado múltiples preguntas que son muy buenas. Preguntas que no solamente nos ayudan a nosotros, sino también ayuda a todos aquellos que vayan a escuchar este programa, la necesidad de un profeta. Amén. Y la última pregunta fue muy buena. Ya para concluir, por ejemplo, hay hermanos, pues, en el caso que estamos hablando del Génesis, pues, que en el capítulo 3 pues, se habla por primera vez de la palabra comer. Entonces esa palabra comer tiene su significado. Correcto. Entonces se enfrascan ahí en esa área porque no quieren seguir adelante. Bueno, Dios es un profeta y nosotros no estamos enredados, pero nosotros sí nos desenredamos porque queremos seguir adelante. De hecho, la palabra comer tiene que tener su propio significado dentro de la misma Biblia. Correcto, hay varios simbolismos de comer, porque no solamente, vuelvo y te repito, cuando se trata de comer en Génesis está hablando del pecado original. Ahora en Mateo 4:4 él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer aquí en Mateo 4:4 es el comer para el alma, comer es escudriñar, leer la Biblia. Correcto. San Juan 5:39 escudriñar las escrituras porque os parece que ellos tendré la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía. Ahora en San Juan 6, creo que está en San Juan 6:53, 52, les digo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene, ya eso es simbolismo, que se iba a comer, señores, la carne, es un simbolismo, ¿verdad? Por eso que hablamos de las tres formas de leer la Biblia. Pero sin embargo ya se lo tomaron literal. Literal. Claudio Josefo se lo tomó literal. Correcto, uno de los historiadores. Bueno, ahí vemos esa y en teoría hasta estas alturas pues muchos tampoco quieren aceptar esta gran verdad, que nosotros sí la creemos porque está por la Biblia y aparte que es una revelación. Una revelación. No es del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Bueno, estamos contentos en este día por haber realizado este programa, primeramente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que se hace acá es para su honra, su gloria, su honor y su poder. Estamos trabajando en esta obra, ya que esto es de trascendental importancia para todos hermanos que muestren interés en cuanto al mensaje y en cuanto a la Biblia. Los que están trabajando para esta obra, nuestro hermano Rayler, que está detrás de cámara, tratando de manejarla ahí poco a poco, y los que están ayudando para la obra, ¿qué más? Samuel Carrasco, que también está en la grabación, y bueno, Rumelio hoy está en la banca porque hoy me tocó. El tiempo que el hermanito no hacía el programa, y bueno, siempre, como hemos dicho, ¿verdad? También estamos abiertos, no sé si lo dijimos en el primero empezando, estamos abiertos a debate de la P de Corona, séptimo sello. Sí, muy importante esos temas, todos aquellos que muestren un interés o alguna inquietud de querer, por ejemplo, a debatir cualquier tipo de enseñanza o de tema doctrinal, como lo bien lo menciona el hermano, la edad de la Odisea, por las 7 edades, por así decirlo, el séptimo sello, porque siempre se toma en cuenta es el último sello, no toman los primeros, pero por lo menos el último, que todo aquel que muestre un interés, o también de debatir también las enseñanzas de Cacu Filí, ¿por qué no la de Soto Santiago? Se está abierto a un debate porque de hecho en la Biblia se habla de qué significa, por ejemplo, la palabra apología, ¿no? La palabra apología es en defensa del Evangelio, en este caso. Sí, correcto.
Estamos acá defendiendo la palabra del Señor Jesucristo, en este caso nuestro hermano, y todo aquel pues que muestre ese interés, pues bienvenido sea, claro está, primeramente con el respeto. Y bueno, se despide su servidor, el hermano Jesús Alberto Valera, y le doy el pase a mi hermano para que se despida. Bueno, hermano, bueno, Dios le bendiga, hermano, y ustedes saben mi nombre, que seamos bendiciones para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor. Dios le bendiga a todos.